Hola, vamos a hablar de la reproducción en mamíferos. Estamos en la segunda y última parte y vamos a empezar con el control hormonal en la reproducción masculina. Para empezar vamos a describir un poco el aparato uretrogenital masculino. Tenemos al testículo, al testis, que enlaza con el epidídimo y el vaso deferente que acabará desembocando en la uretra. Si miramos más de cerca un túbulo seminífero, encontramos en los túbulos células de Sertoli que sirven como sostén a las espermatogonias y toda su línea germinativa. Espermatocitos, espermátidas, etc. Rodeando a estos conductos, junto a tejido conjuntivo, tendríamos a las células de Leydig. Este sería más o menos el esquema de un túbulo seminífero. Tendríamos aquí el tejido conjuntivo, las células de Sertoli, que son estas grandes, las espermatogonias, que poco a poco se van diferenciando en espermatozoides. Vamos a ver ahora un poco lo relacionado con las hormonas. El hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimulan a la hipófisis, y esta a su vez genera estas dos hormonas. La liberadora, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La luteinizante estimula las células de Leydig, que son las principales en generar testosterona. La testosterona tiene una acción inhibitoria para el hipotálamo y para la hipófisis. Tal como vemos en este esquema. Vemos que el hipotálamo genera las gonadotropinas y estas gonadotropinas estimulan a la hipófisis para generar LH y FSH, estimulando a las células de Leydig y estas generando testosterona, que tienen un feedback negativo para el hipotálamo y para la hipófisis. Por lo tanto, el ciclo se regula. Por otra parte, la hormona folículo estimulante junto a la testosterona estimula las células de Sertoli y estas favorecen la generación de espermatozoides, y estos generan una sustancia, una hormona llamada inhibina, que inhibe la secreción de hormona folículo estimulante, por lo tanto tiene feedback negativo, otra vez se controla. Aparte de inhibina, también genera proteína fijadora de andrógenos, que permite la fijación de testosterona para que los túbulos seminíferos mantengan una concentración elevada de la misma. En algunos mamíferos, cuando el fotoperiodo disminuye, la espermatogénesis cesa. Por otra parte, los espermatozoides adquieren la movilidad en el epidídimo. Es decir, aquí en los conductos seminíferos no tienen movilidad, pero al llegar al epidídimo adquieren cierta movilidad. Ya veremos más adelante que aquí no están del todo maduros, aún tendrían que pasar un proceso, pero esto tan solo se da en la vagina. Ahora, hablando de la fecundación, los espermatozoides que entran en la vagina maduran, tal como decía, y este proceso se llama capacitación y les permite tener una habilidad natatoria mejorada respecto a la anterior. Y se modifica su acrosoma para poder fusionarse con el ovocito. Recordemos que el acrosoma es la parte anterior del espermatozoide. Una vez atraviesan la zona pelúcida mediante la secreción de enzimas, llegan al espacio perivitalino y aquí entonces pueden fusionarse los citoplasmas y la carga genética del espermatozoide y del óvulo. Una vez ocurre esto,
el óvulo padece la segunda división meiótica, liberando así el segundo cuerpo polar, que se queda con la mitad de carga genética y luego degenera. Una vez entra un espermatozoide, se bloquea la poliespermia, es decir, la entrada de varios espermatozoides, mediante un mecanismo que es la liberación de sustancias que modifican la membrana del óvulo, para que así ya no se puedan fusionar más espermatozoides. Ahora vamos a hablar del embarazo. Inicialmente, cuando se fertiliza el óvulo, este viaja a través de la trompa uterina, padeciendo diversas mitosis hasta llegar al estado mórula y finalmente al blastocisto. Esto se da gracias a que la progesterona generada por el cuerpo amarillo, que si no sabéis qué es, id al vídeo anterior, relaja el músculo liso y evita las contracciones. Por lo tanto, el diámetro de este conducto aumenta y el embrión, por así llamarlo, puede pasar. Al llegar al útero se forma el blastocisto y este se desprende de su capa pelúcida y es capaz de implantarse en el endometrio mediante la secreción de enzimas que le permiten esta implantación. El blastocisto está conformado por trofoblastos y blastocele, y este trofoblasto va a desembocar en el embrión y en los tejidos extraembrionarios, en concreto en el corion, que es una capa de la placenta. El blastocele simplemente está lleno de líquidos hormonales. El cuerpo amarillo mantiene su secreción de progesterona y estrógenos hasta el desarrollo de la placenta. Una vez esta se desarrolla, pasa a tener la función hormonal, que esto ocurre a los 70 días aproximadamente después de la fecundación. Seguimos con el embarazo y en la placenta la sangre maternal y filial están separadas, pero la madre sigue aportando nutrientes y oxígeno y sigue proporcionando una limpieza de metabolitos y dióxido de carbono. Ambos están comunicados por el cordón umbilical, cuyo interior está lleno de vasos sanguíneos. El corazón del feto inicia el bombeo en el día 22, en el caso del humano. Las hormonas que genera la placenta son principalmente la progesterona, que mantiene el endometrio, es decir, evita su degradación, inhibe las contracciones del miometrio, la capa muscular del útero, y prepara las glándulas mamarias. También genera estrógenos, que favorece el crecimiento endometrial y mamal. Un concepto importante es el amnios, que es una capa de la placenta que deriva también del trofoblasto y que forma la cavidad amniótica repleta del líquido amniótico que sirve como protección física y metabólica para el feto. Posteriormente se generan las tres capas germinativas: mesodermo, ectodermo y endodermo, con sus diversos tejidos, con los tejidos en los cuales desencadenan. Las hormonas que son necesarias durante la gestación son varias: la progesterona, la gonadotrofina, el lactógeno, la inhibina ovárica y placentaria y la relaxina. La progesterona actúa sobre el endometrio, el cérvix, la vagina, la glándula mamaria y sobre el útero, preparándolo para la implantación. Inicialmente está segregada por el cuerpo lúteo, pero posteriormente se pasa a generar principalmente en la placenta, cuando el cuerpo lúteo es degradado.
La gonadotrofina coriótica es producida por la placenta al principio de la gestación y mantiene el cuerpo lúteo funcional hasta que la placenta se desarrolla completamente. El lactógeno placentario actúa muy similar a la hormona de crecimiento, favorece la retención de calcio, también retiene aminoácidos y mantiene los niveles de glucosa estables. La inhibina ovárica y placentaria inhibe la secreción de hormona folículo estimulante. De ahí que no maduren los folículos durante el embarazo y no se produzca la ovulación. La relaxina está producida por el cuerpo lúteo y la placenta y dilata el cérvix y da flexibilidad al pubis. Es bastante intuitivo el nombre. Como hemos visto, hay muchos cambios fisiológicos y hay aumento de muchas hormonas, entre ellas las que están aquí escritas. Durante el parto vemos que todo se inicia por un aumento de estrógenos. Estos estrógenos provocan un aumento de conexinas en las células miometriales. Las conexinas permiten la creación de uniones en hendidura, es decir, uniones que permitan que las células musculares lisas del miometrio actúen como una unidad, no de forma independiente. Y así las contracciones sean homogéneas. Por otra parte, también aumentan los receptores a oxitocina en las fibras musculares, que esto ocasiona un aumento de prostaglandinas y tanto las oxitocinas como las prostaglandinas favorecen una contracción más intensa. Estas contracciones van llegando al cuello uterino y cuando recibe señales mecánicas, los nervios sensitivos envían información al sistema nervioso central y favorecen la excreción de oxitocina por parte del hipotálamo. A más contracciones, más diámetro del cuello uterino. Y una vez se expulsa el feto, o ya llamado bebé, disminuye la oxitocina y las contracciones cesan. En cuanto a la lactancia, encontramos una sustancia llamada calostro, que tiene muchos anticuerpos y vitaminas. Esto se da antes del parto, normalmente días antes del parto, y posteriormente se segrega leche. Los monoptremas tienen glándulas mamarias sin pezón y la leche rezuma a través de los poros. Los marsupiales, como no tienen una auténtica placenta, sus crías están inmaduras y aún tienen que madurar dentro de la bolsa. Dentro de esta bolsa es donde se encuentra el pezón y pueden alimentarse a través de él. Vamos a hablar sobre las hormonas en la lactancia. Inicialmente las glándulas mamarias se desarrollan gracias a los efectos de los estrógenos, progesterona y prolactina, que son generadas por la hipófisis, tal como vemos aquí. En la lactancia interviene la prolactina, que aumenta la producción y secreción de leche por las células de las mamas, básicamente, de las glándulas mamarias, y las oxitocinas estimulan a las células mioepiteliales, que se ven aquí dibujadas, que favorecen la contracción de los alveolos. Finalmente, la dopamina hipotalámica inhibe la secreción de prolactina y esta hormona se mantiene baja durante la lactancia y al final del embarazo. Bueno, con esto acabamos todo el tema del sistema endocrino. Espero que
haya servido algún vídeo y que hayáis aprendido algo. En el caso de tener alguna duda, dejadla abajo en los comentarios. Adiós.